para mí el currículum no tiene que decir cuánto hizo uno, porque al final eso no sirve de nada. El currículum debería decir qué aprendió uno en esas experiencias. Hace un tiempo tuve la oportunidad de hacer un par de entrevistas y mis entrevistas siempre eran una plática, ¿no? Venga, platiquemos, hombre, porque eso de preguntarle a la gente, la pregunta básica de ¿por qué te tenemos que contratar? Yo la odio, odio esa pregunta. O sea, si yo voy a pedir trabajo porque no lo tengo, porque tengo una necesidad y ya está. O sea, ¿por qué me tienes que contratar? Porque no tengo empleo y porque pues algo en mí te puede ayudar en algo, ya sea para cumplir tareas, para obedecer o porque me traes para resolver un problema. Entonces, por eso no me gusta esa pregunta. Y por si las moscas, pues yo cuando me preguntan así, que, ¿qué recomendación me darías para una entrevista, ¿no? Si me hacen una pregunta de ese tipo, ¿no? Entonces yo siempre, bueno, en el caso yo siempre fui algo respondón. Pues yo decía, cuando me preguntaban, ¿y por qué tenemos que contratarlo? Bueno, una, porque tengo el deseo de aprender lo que hacen acá, porque parece interesante. Y otra, yo siempre decía, bueno, me tienen que contratar porque no sé nada, porque bueno, cuando uno recién sale de la universidad no sabe nada, uno cree que sabe, pero no sabe nada, porque la universidad uno aprende cosas que son una burbujita. Ah, aprendí la fórmula matemática, aprendí esto, aprendí lo otro, pero cuando ya uno sale al escenario real, uno va a trabajar en un banco y el software que usan en el banco ya no lo usan en la universidad. Ah, tenemos el primer gran desfase. O uno va a una empresa, por ejemplo, de productores, que era mi caso, yo salí, dije, bueno, ya estoy listo, me voy a comer el mundo, soy, no sé, soy muy bueno en lo que hago, en diseño de sistemas de producción, ¿para qué? No hay quien me haga una. Ya cuando me llevan y me dicen, mira, necesitamos unas parcelas que tengamos, que resolvamos esto. Y me quedé frío porque no sabía cómo hacerlo. Entonces ahí me di cuenta de que estaba totalmente perdido, que hay un desfase cuando uno se estudia y lo que lleva realmente a la práctica. Entonces, empezando por ahí, es como, bueno, eh, primero aprender, entonces es como, ¿para qué te tenemos que contar? Miren, lo que hacen aquí me gusta y quiero aprenderlo y vengo con toda la gana de quererlo aprender. Si no tengo experiencia, si ya tengo algo de experiencia, pues quiero aportar con mis conocimientos y ideas nuevas que vayan acorde a la filosofía de trabajo. Entonces, como truco, uno tiene que, antes de irse a la entrevista, leerse cuál es la misión, la visión que tiene la empresa para que la respuesta vaya alineada por ahí, ¿no? Es decir, había un comentario, ¿no? ¿Cómo era? ¿Un blog? Bueno, había un artículo que decía sobre el efecto espejo, ¿no? Decirle a la gente básicamente lo que quiere oír. Entonces, con una entrevista laboral, creo que lo mejor es aprenderse la misión, la visión, ir preparado a que le van a hacer esa pregunta y responder acorde a eso, ¿no? A la misión. Bueno, ¿cuál es su, por qué lo tenemos que contratar? No, porque me quiero alinear con la visión que tiene la empresa de ser líderes en no sé qué y así. Entonces, cuando ellos ven que uno habla así, pues como, wow, nadie nos había dicho algo así. Está bueno, ¿no? Una forma de venderse mejor. Y la otra pregunta que siempre le hacen a la gente cuando va a pedir trabajo es, ¿cuánto quisiera ganar? Y aquí a veces nos agarran en curva, ¿no? Así, ¿y qué respondo? Dios mío, no, cualquier cosa. Y ese es un grave error. Siempre recomiendo como antes de estudiar, ¿no? Antes de ir a la entrevista laboral, estudiar, decir, bueno, ¿cuánto gana? O sea, hacer como un benchmark, un estudio de mercado así rapidito, cuánto gana la gente que trabaja al puesto que estoy aplicando en una empresa, en otra y en otra. Entonces con eso ya me voy haciendo una idea. Y cuando ya me pregunten, ¿no? ¿Cuánto estaría dispuesto a ganar? No responde con elegancia, ¿no? Dice, bueno, eh, para este trabajo me he fijado que el salario ronda entre esta cantidad y esta otra cantidad. Y entonces, pues yo estaría dispuesto a ganar entre ese rango de presupuesto. Claro, no decir el mínimo, sino agregarle un poquito extra para negociar, ¿no? Aprender a negociar. Al final, la entrevista laboral es una negociación entre varias personas y yo, no ponerse nervioso
Y me acuerdo que en una entrevista yo sentí que esa entrevista ya la estaba perdiendo. Venía sin experiencia, obviamente. Y entonces me hicieron una pregunta que era como, si no lo contratamos, ¿qué haría? ¿Qué pasaría? Y me acuerdo que yo traté de no complicarme y dije, la vida es un péndulo, algunas oportunidades vienen y otras se van. En este momento, si esta oportunidad, pero es que ya sentía yo que no me iban a dar el contrato. Entonces, si en esta oportunidad no me contratan, pues sí, seguiré esforzándome y otras oportunidades, ir tocando puertas, que otras oportunidades vendrán. Y me contrataron. Así que valió la pena, ¿no? Fue una respuesta así rápida, creativa, supongo, y me contrataron, así que algo vieron en mí y de ahí pues el proyecto lo hice, funcionó y me gusta eso, ¿no? De que las cosas hayan funcionado. De hecho, cuando uno se está estudiando, me acuerdo que, sobre todo hoy día ya, cuando yo estaba estudiando, pues nunca tenía estas dudas. Ya hoy día que ya estoy formado, que ya me dedico a lo que me dedico, pues hoy sí puedo aconsejar o responder sobre estas cosas. Pero me acuerdo que yo me topé cuando estaba estudiando con algo que decía, bueno, hay dos posibilidades cuando busca trabajo, cuando uno quiere irse ya a hacer algo realmente importante con su vida. Y estaba escenario uno, ir a una empresa buena, que hacen las cosas bien, muy competitiva, ir ahí y aprender algo, o ir a una empresa muy mala, que esté por el suelo, que las cosas no estén yendo bien, y uno con su aporte, pues tratar de hacerla mejor. Y de hecho eso no está, pero sí se menciona en la biografía de Lee Iacocca, que la recomiendo, si la gente no, por ahí no la ha leído, no la conoce, la súper recomiendo. En grandes rasgos puedo decir que Lee Iacocca fue uno de los gerentes o de los CEO que tuvo la Ford, pero por conflictos que tenía con Henry Ford hijo, lo despidieron y entonces la Ford, pues ya sabemos, la empresa Ford siempre fue una empresa grande, y lo despiden de esa empresa y la empresa que lo contrata es la Chrysler, que en ese momento estaba pasando un momento pésimo, paupérrimo, o sea, los ingresos por el suelo, el mercado no compraba sus vehículos, y entonces vino él, se fue a la Chrysler, que estaba ya casi al borde de la quiebra, y empezó a hacer un montón de gestiones bien interesantes, y empieza a reflotar la empresa. Obviamente no va a competir a nivel de GMC o Ford, pero la empresa sí fue competitiva y eso lo menciona en la biografía, el cual está bastante bueno, yo lo recomiendo. El libro de Lee Iacocca, que es la biografía de él, que es muy bueno. Y pues ahí va relatando su vida, las decisiones que fue tomando. Y eso me caló, ¿no? Lo leí recién graduado, me caló y entonces yo dije, bueno, tengo esos dos escenarios y entonces así hice, ¿no? Empecé a trabajar en empresas buenas, o sea, empresas que eran muy competidas. Aprendí todo lo que pude pero mi intención siempre era como ir a una empresa mala y hacerla crecer. Obviamente cuando yo estudié, pues no nos enseñaban de emprendimiento, ni nada de eso. Después ya con el tiempo, pues emprendí pues suena así como muy importante al final, pues una cosita sencilla, pero uno con esa lógica va y he ido a varios proyectos, he dirigido varios proyectos que han ido mal, que los he retomado o que los he tomado yo y a base de creatividad, de ingenio, de lógica, de que hagamos esto más adelante, ha ido funcionando y a la larga pues eso da más satisfacción porque es como aprender algo y luego ponerlo en práctica. Así que cuando uno va a buscar trabajo, tiene que llevar eso en mente. ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Dónde lo quiere hacer? Saber que le van a preguntar a que por qué lo deben contratar y si no lo contratan, ¿qué va a hacer también? Y también la pregunta de cuánto estás dispuesto a ganar. Entonces uno también hacerse un estudio de mercado previo, decir, bueno, las empresas en este sector o los puestos de trabajo en este sector tienen un rango de ganancia de tanto, entonces yo voy a aplicar a eso y en base a eso, pues ya va más preparado, ¿no? Pero a veces eso pasa en los estudiantes recién graduados que andan buscando, personas que andan buscando trabajo, que no hacen esa tarea previa de conocer la empresa o el sector al que están aplicando, sino únicamente la esperanza de, no, pues que me contraten y al ahí se va.
y no, nada hay que dejarlo a lo improvisado, siempre hay que ir como preparados. De hecho, hay una conferencia que dan Miguel Ángel Cornejo, ¿sí? Miguel Ángel Cornejo, y siempre dice, bueno, la suerte, ¿qué es la suerte? La suerte es 50% estar preparado y 50% pues salir a buscar, eso es lo que menciona él. Entonces, si yo estoy preparado y salgo a buscar, lo más seguro es que tenga probabilidades de éxito. En cambio, si yo no estoy preparado y salgo a buscar y me van a agarrar en curva, entonces ahí ya no vale la pena, ¿no? Entonces, son cosas minúsculas, pero creo que a la larga sí valen la pena, ¿no? Uno prepararse bien y antes de ir a pedir un trabajo, por pequeño que sea, y prepararse antes, ¿no? Que el sector. Y ya cuando uno tiene el trabajo, ser la mejor versión de uno, no siempre estancarse. A veces me molesta, me disgusta que es bien difícil conseguir trabajo y luego la gente cae en una zona de confort porque no, es que aquí no se puede crecer, aquí no se puede hacer nada y la gente es muy incómoda, ¿no? Lo que hablaba al inicio. Y al final no, uno lo que tiene que hacer es ir y a la tierra que vaya, dejarla mejor de la que estaba.